mañana. Vamos a comenzar el servicio, vamos a cantarle a Dios con todo nuestro corazón, vamos a buscar la presencia de Dios. Aleluya, nos sacamos el barbijo un rato y poder alabar a Dios con libertad, aleluya, y después obviamente continuamos, aleluya, con el orden. Así que vamos a cantar esta alabanza que dice, como el siervo, aleluya, vamos a cantarle al Señor en esta mañana. Sé que
Santo esté moviéndose en nuestros corazones en esta noche, en esta mañana, perdón. Necesitamos que Dios esté hablando en nuestras vidas, que Dios esté obrando, fortaleciendo nuestras almas, nuestros corazones en este lugar. Amén. Oramos como siempre por cada uno de nuestros líderes. Amén. Pastor Juan Nietzsche, ponemos delante de Dios su vida. Aleluya. Oramos por el pastor Greg Nietzsche, la iglesia en Fresco, el pastor Harold Warner, la iglesia allí en Tucson. Clamamos de una manera especial por la iglesia madre. Aleluya. Por la iglesia de Bogotá, el pastor Juan Pablo Carlos. Que Dios bendiga y fortalezca a cada hermano, a cada iglesia del compañerismo. En esta mañana oramos especialmente por los hermanos de San Juan, la iglesia de San Juan. Amén. Que Dios esté fortaleciendo, bendiciendo a la iglesia de San Juan en esta mañana. Vamos a estar clamando porque Dios puede obrar, porque Dios pueda hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones en esta mañana. Si hay una necesidad, vamos a estar poniendo todas esas cargas, esas necesidades delante de la presencia de Dios. Vamos a orar. Amén. La palabra de Dios nos dice: clama a mí y yo te responderé. Queremos que la respuesta de Dios venga. Necesitamos permanecer en clamor a Dios. Aleluya. Así que vamos a orar. Amén. Los hermanos que estén allí en sus hogares, amén, vamos a estar, amén, orando todos juntos como pueblo de Dios. Padre del cielo, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias en esta mañana por este privilegio de estar una vez más reunidos en tu casa, en tu presencia. En el nombre de Jesús suplicamos, Señor amado, que tu Espíritu Santo esté tomando control y dominio de nuestras vidas, que tu Espíritu Santo esté hablando a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Necesitamos que tú estés tratando con nuestras vidas, que conforme a tu poder te derrames en nuestros corazones en esta mañana, Padre del cielo. Quebranta toda oposición, toma control y dominio. Aquello que opera en contra del conocimiento de tu voluntad, Padre del cielo, muévete en este lugar. Bendice, Señor, este tiempo. Bendice aún a los hermanos que están en sus hogares, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Derrámate sobre sus vidas, derrámate sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor amado. Tu iglesia te alaba en esta mañana y te decimos amén y amén. Dale una fuerte alabanza a Cristo Jesús. Aleluya, santo. Oh, bendito Rey, bendito Dios. Tuya gloria, honra, Señor. Tuya alabanza, mi santo Rey. Aleluya, Señor amado. En esta mañana que Dios te bendiga. Vamos a continuar con el orden del servicio. Normalmente nos estaríamos diciendo Dios te bendiga y apretándonos nuestras manos, pero no lo podemos hacer así. Que vamos a tomar asiento, amén, y continuar con el orden del servicio. Como siempre, esta es la parte donde nos tenemos que poner el cubrebocas, amén, aleluya. Así que vamos a estar, amén, teniendo esto en cuenta. Recordar, amén, el próximo fin de semana, viernes, a las 19 horas y a las 20 horas tenemos seminario para matrimonios. Aleluya. El día sábado también tenemos seminario para matrimonios. La idea, amén, es poder organizar algo para que podamos venir los matrimonios y podamos ver la transmisión en la pantalla y que podamos estar los matrimonios aquí en la iglesia. Esa es la idea, amén, que podamos estar conectándonos, amén. Va a estar predicando Pastor Juan Pablo Carlos, Pastor Gagiola y algunos líderes, amén, Pastor Galván, diferentes líderes, diferentes pastores, aleluya, que van a estar ministrando, amén, a los matrimonios a través de internet, aleluya, amén. Para nosotros es rarísimo porque nosotros estamos viniendo a la iglesia todavía. Somos poquitos, pero todavía podemos venir, aleluya. Hay hermanos que ni siquiera se pueden asomar a la vereda todavía, amén. Así que vamos a tener este tiempo de ministración especial para los matrimonios, así que vamos a estar orando para que podamos tener este tiempo y compartirlo, amén. Obviamente tenemos oración de lunes a viernes a las 7 de la mañana, de 7 a 9 de la mañana tenemos tiempo de oración aquí en la casa de Dios. El miércoles a las 19 horas nuestro servicio regular, así que y obviamente domingo tenemos nuestros servicios regulares, amén, y te pido que estés orando para que ya el domingo
puedan darnos la grata noticia de que se termina esta cuarentena. Amén. Y que podamos venir con nuestras familias y disfrutar de la presencia de Dios en la casa de Dios, aleluya, con absoluta libertad. Amén. Así que necesitamos estar orando por todo esto. Amén. Así que estos son los anuncios. Ahora sí, vamos a ir a las ofrendas. Amén. Casi me voy a predicar, tengo ganas de predicar. Pero bueno, vamos a ir a tomar las ofrendas y obviamente esta modalidad que tenemos de levantarnos la uno y manteniendo la distancia social, palabras feas, distancia social, barbijo, son todas palabras, frases feísimas, pero bueno, aleluya, tenemos que estar en esta línea, aleluya. Entonces vamos a estar tomando nuestras ofrendas y viniendo, aquí tenemos el alfolí, gloria a Dios, y vamos a estar dando a Dios nuestros diezmos y ofrendas, aleluya. En esta mañana vamos a estar orando a Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por este privilegio que tenemos una vez más de estar en presencia tuya. Te pedimos que recibas cada ofrenda, cada diezmo, Dios, que es entregado en el nombre de Jesús. Bendícelo, Padre Celestial, te damos gracias porque damos de lo que tú has puesto en nuestra mano, Padre. Te damos a ti la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que vayamos a nuestras Biblias, amén, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, amén. Son de esos versículos conocidos, aleluya, pero que muchas veces no los consideramos. Pero quiero predicarte acerca de esto. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 3, 11. ¿Encontraron Apocalipsis? Está al final. ¿Sí? Das vuelta al Apocalipsis y hay una hoja que dice notas y se termina la Biblia, así que no le podés cerrar. Aleluya. Entonces, dice Apocalipsis 3:20, yo vengo pronto. Amén. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Viste todo lo que te hablé, pero voy a leer un solo versículo y de ahí te voy a estar predicando. He aquí yo vengo pronto, ten lo que tienes para que ninguno tome tu corona, aleluya. Y lo que está pasando en esta mañana, si los hermanos que están acá miran para atrás, por favor háganlo, miren para atrás, miren, allí están los hermanos afuera, amén. ¿Sabes por qué? Porque ellos están cediendo su lugar para que el resto de los hermanos puedan estar en la iglesia. Sabes que tenemos una limitación de 10 personas, amén, y excedemos, amén, ese número. Los hermanos están allá y es muy importante porque es una ilustración perfecta. Yo no sabía que esto iba a ocurrir, pero es una ilustración perfecta de lo que tiene que ver con esto. El primer punto de mi sermón se llama desvalorizando lo valioso, amén. Muchas veces nosotros desvalorizamos las cosas valiosas como es tener una silla dentro de la iglesia. ¿Viste qué valioso que hoy los hermanos están allí parados? Amén. Gracias a Dios hay un poco de viento frío, amén. Y fíjate vos lo que los hermanos estarían deseando poder estar sentados acá. Y muchas veces nosotros
desvalorizamos lo valioso. Esto es una acción constante en la gente. No valoramos lo importante. Fíjate vos cuántas veces nosotros menospreciamos las cosas sencillas de la vida. Nuestra hermana viene cada domingo a la mañana. ¿Sabes por qué viene solamente los domingos a la mañana? Porque a nuestra hermana la asaltaron una noche, gloria a Dios, y obviamente ahora no quiere ni salir de noche y no puede venir a los servicios nocturnos de la iglesia porque obviamente no quiere exponerse. Entonces viene a la iglesia, amén, los domingos a la mañana. Ahora yo me imagino que si ella pudiera tener la posibilidad de venir los miércoles y los domingos a la noche, estaría acá con nosotros. Amén. Y muchas veces esa es la realidad. Nosotros no valoramos las cosas que verdaderamente son valiosas. Desvalorizamos las cosas valiosas en la vida. Esta es una acción constante en la gente. Damos valor a cosas superfluas y desvalorizamos las cosas realmente importantes. Hay hermanos en esta mañana que están en sus hogares tal vez deseosos de estar en la iglesia, tal vez deseosos de estar alabando a Dios, tal vez deseosos de poder estar compartiendo y teniendo comunión, pero no pueden venir. ¿Por qué? Porque tienen hijos, porque tienen otras situaciones. No pueden venir. Entonces te das cuenta que muchas veces nosotros no le damos valor a lo importante, le damos valor a un montón de otras cosas, le damos valor y le damos relevancia a un montón de cosas que en realidad no son tan importantes, no son tan valiosas. Nosotros, amén, no damos atención a muchas de las cosas que pasan constantemente en nuestras vidas. Viste que la gente, amén, no le da valor a los seres queridos, a la familia. ¿Hasta cuándo? Hasta que se enfermó o hasta que falleció. ¿Viste? Pasa todo el tiempo. No pasa todo el tiempo. No valoramos a la gente que teníamos todos los días. No le hablo, no le mando ni siquiera un mensaje. Y a veces cuando están internados, están enfermos, le mandas mensaje y no me contestan. Porque está enfermo, no te contesta. Amén. Y no los valoramos, no le damos la atención necesaria, no consideramos importante. Muchas veces nosotros tenemos familiares, seres queridos, amén, que parecieran que no fueran seres queridos porque no le damos bolilla, no le prestamos atención, no los consideramos en ningún momento, amén. Y sin embargo, ¿te pusiste a pensar que cualquiera de nuestros seres queridos podría fallecer y no lo vas a ver más? Amén. Viste que a veces nos preocupamos por un montón de pavadas, tonterías, nos ocupa el tiempo, la cabeza, nos ocupa la vida y despreciamos y desvalorizamos las cosas realmente importantes, las cosas realmente valiosas. Aleluya. Muchas veces queremos decir, oh, quiero ir a la iglesia, pero no, porque estos chicos se portan mal. ¿Cómo quisiéramos más de uno estar renegando con nuestros hijos en la iglesia? ¿Cómo quisiéramos estar retándole y diciendo, quédate aquí, déjame escuchar? Amén. Y no lo podemos hacer. Amén. Esa es la realidad. Muchas veces no valoramos, amén, las cosas importantes, como no valoramos, por ejemplo, un trabajo hasta que lo perdemos. Viste que argentino se queja de todo, ¿viste? Creo que si googleás, te sale, pones argentino y te sale quejoso, hablado. Sí, nos quejamos de todo, ¿sí? Oh, laburo, me tengo que levantar temprano, tengo que ir a laburar, aguantar a mi patrón, tengo que hacer esto, y me hacen poner el lomo, y tengo que hacer... Pero es más difícil vivir sin trabajar, ¿eh? Muchos se quejan del trabajo, se quejan de que tienen que levantarse temprano, ahora hace frío, y cuando es verano por el calor, ¿me entendés? Y siempre te quejas de algo, ¿me entendés? Pero, ¿viste que no te quejas cuando metés la mano en el bolsillo y tenés un billete? Ahora, no valoramos el trabajo hasta que lo perdemos. Amén. Cuando lo perdés, te das cuenta, qué bueno, mirá lo que podría haber hecho de mi trabajo. Y ahí empezás a valorar el patrón, que era una porquería de persona, que era el demonio encarnizado, parece que es la mejor persona del mundo. Estás pensando, qué bueno que era mi patrón. Amén. Qué buena gente. ¿Cómo me trataba? Amén. Empezás a valorar las cosas, amén, cuando las perdés. Esa es la realidad, amén. Muchas veces, esposos, esposas, a su cónyuge, ¿hasta cuándo? Hasta cuando te dicen quiero el divorcio.
A mí no me va a pasar. ¿Cómo estás tratándola? ¿Cómo lo estás tratando? Amén. Porque ahí está el punto. Porque esto de que un cónyuge pida el divorcio no se da un día para el otro, ¿no? Que un día se levanta con el pie cruzado y dice, voy a pedir el divorcio a mi marido, le voy a pedir el divorcio a mi esposa. No, esto se viene cocinando. Amén. Esto es de largo tiempo y ese tipo de decisiones se van cocinando a largo plazo. Entonces muchas veces nosotros necesitamos considerar ahora y valorar, tengo una buena esposa, tengo un buen esposo. A pesar de sus defectos, a pesar de sus errores, a pesar de sus fallas, es mi esposo, es mi esposa. Amén. Entonces ahí es cuando vos tenés que empezar a valorar, porque tal vez un día no esté. Tal vez vas a mirar al costado de tu habitación, en tu cama, y va a estar vacío, y ahí te vas a dar cuenta que verdaderamente perdiste algo importante y valioso. Muchas veces no lo consideramos y hacemos pavadas y ya sí, la dejamos pasar y la maltratamos y no le damos atención y ni nos preocupa si está bien nuestra esposa, si está mal, ni nos preocupa si nuestro esposo puede estar atendido. Sí, lo dejamos, total. Y un día se corta el hilito y se cortó. Amén. Y ahora hay un montón de gente que anda dando vueltas, ando solito y triste. Bueno, cuando estabas acompañado, cuando estabas acompañada, no lo valoraste, pero viste que te empezás a valorar las cosas cuando las perdés. ¿Amén? Ahora hay gente que tiene ganas de venir a la iglesia. ¿Te diste cuenta? El otro día una señora pasó, obviamente, pasó y preguntó, ¿qué días tienen reunión? Porque yo voy a la iglesia de Santa Fe. Ahora quiere venir a la iglesia. La realidad es que ahora que no se puede ir a la iglesia, mucha gente se da cuenta del valor y de la importancia de la iglesia. Del valor y de la importancia de venir y escuchar el mensaje de la palabra de Dios, el sentir la presencia de Dios, el alabar a Dios con el pueblo de Dios. Y ahí nos empezamos a dar cuenta, estaba bueno venir a la iglesia, qué lindo venir a la iglesia. Me ha pasado, hermanos, con lágrimas en los ojos, deseando, quiero volver a la iglesia. Amén. Ha pasado en este tiempo de pandemia. Quiero volver a la iglesia, quiero estar en la iglesia. ¿Sí? Pero ¿cuál es el punto? Muchas veces cuando podían venir a la iglesia, se iban a pasear a la costanera, a dar vuelta por ahí, o me voy a visitar a fulano o a mengano. ¿Sí? Justo me cayó gente a casa, así que no puedo ir a la iglesia. ¿Viste? Se empieza a menospreciar las cosas importantes cuando la perdés. Cuando un presidente dijo, estamos en pandemia, se cierran todas las iglesias, tampoco venía. Estamos en la posibilidad de ir a la iglesia. No, pero hace calor, hace frío, los mosquitos, esto, aquello. ¿Quieres contar una infidencia? Sáquense el barbijo y huelan un poquito. Háganlo. ¿Viste que hay un olor a un perfume? Hay gente que se ha quejado, qué olor feo que tiene eso, no me gusta ese olor a chocolate. ¿Sabes cuánta gente quisiera estar en la iglesia en estos momentos? ¿Pensás que hay gente que le importa qué olor de perfume tenemos? Preguntar a una persona presa si no quisiera estar oliendo ese perfume. Una persona que hoy está internada en un hospital y no puede salir. Amén. Pero empezamos a perder el valor de las cosas y no lo consideramos. Dios confronta a la iglesia de Filadelfia y le dice, retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Cuando lo perdés, te das cuenta del valor de retener las cosas. Cuando hay cosas que no las puedes retener y se te van, te das cuenta cómo no hice algo para poder retenerlo. El Señor le está diciendo, retén lo que tienes. Y no es lo mejor y posiblemente no sea lo mejor. ¿Sí? Tal vez tus hijos, tu familia te hacen renegar y te hacen pasar malos momentos. ¿Te imaginaste pasar la vida sin ellos? Amén. En serio. ¿Por
Porque el Señor está diciendo que necesitamos nosotros retener las cosas. Dios lo hizo así porque el pueblo de Dios tiene la tendencia a menospreciar las cosas que Dios le provee. Históricamente la humanidad lo hizo. En el primer momento Adán y Eva, ¿qué tenían? Todo lo que tenían, menos ropa, porque no la necesitaban. Amén. Tenían todo lo que necesitaban, menos pilcha, porque no la necesitaban, porque estaban en un clima ideal, en un ambiente ideal, bendecidos con todo lo que quería a su disposición. Pero, viste como siempre pasa, se menospreció todo lo que Dios le había dado, no lo valoraron y lo perdieron, terminaron expulsados de ese lugar precioso. Amén, ¿te das cuenta? Esa es la realidad. Nosotros podemos observar que a lo largo de la historia la humanidad siempre menosprecia todo. La iglesia de Filadelfia tenía grandes cosas dadas por Dios. La iglesia de Filadelfia, cuando vos observás Apocalipsis 3 del versículo 8 al 10, el pasaje anterior al que habíamos leído, dice: yo con solas he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, y sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. ¿Te das cuenta de todo lo que Dios le había dado? Le había dado una puerta abierta, le había dado victoria contra los enemigos, aunque tenían poca fuerza. Aunque no era lo ideal, aunque no era la iglesia poderosa, la iglesia avasallante. No, dice que era una iglesia con poca fuerza, pero aún así Dios le había dado puertas abiertas, le había dado victorias y le había dado lo más maravilloso que le podía haber dado, la palabra de Dios. Esa es la realidad. Todas esas cosas muchas veces son menospreciadas por la gente de Dios. El pueblo de Dios lamentablemente menosprecia eso. Amén. Puntualmente en el pasaje se repite una frase que es importante y quiero remarcarla, quiero que entiendas, amén, que cuando en la palabra de Dios las cosas se repiten, gloria a Dios, necesitamos entender que Dios quiere remarcarlo. Dice, en dos pasajes dice: has guardado mi palabra, has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Cuánto valor tiene la palabra de Dios? ¿Cuánto valor? Y muchas veces lo menospreciamos. Vos sabés que el domingo pasado tuve un tiempo horrible. El domingo pasado fue un día horrible, pésimo. Por favor. Un día horrible, porque había tenido algunas conversaciones con algunos hermanos y hermanas, amén. Y obviamente yo particularmente estoy pasando un tiempo espiritual excepcional. ¿Por qué? Porque tengo mucho tiempo para estudiar la palabra de Dios, porque tengo tiempo para orar. Reuniones con mi pastor a través de internet, que antes de la pandemia no lo tenía. Entonces yo particularmente estoy pasando un tiempo maravilloso, donde la palabra de Dios la tengo todo el tiempo, donde gracias a la tecnología, amén, gracias hermano, gracias a la tecnología podemos tener unas ciertas posibilidades que antes no hubieran sido posibles. Ahora bien, hablé con algunas personas, amén, y me di cuenta de que necesitaban la palabra de Dios. Amén. Y ahí te das cuenta que a lo mejor no podemos tener un montón de otras cosas, pero si nosotros guardamos la palabra y guardamos la palabra de su paciencia, si nosotros retenemos eso, amén, es posiblemente de las cosas más valiosas en nuestras vidas. Es allí donde nosotros necesitamos poner nuestra mirada y donde necesitamos hacer el foco. Lo más valioso que tenés vos como hijo de Dios es la palabra de Dios, y es allí donde tenés que retener. Eso es lo que tu corazón necesita retener. Retener la palabra de Dios es lo que te va a llevar a vivir una vida de victoria. Retener la palabra de Dios es lo que te va a llevar a tener las puertas de tus enemigos. Retener la palabra de Dios, priorizar la palabra de Dios, hacer que la palabra de Dios
o sea, lo que más tenga que atesorar tu corazón, es lo que realmente va a hacer la diferencia en tu vida, porque es la palabra de Dios lo que te va a sostener en los momentos más difíciles. Amén. ¿Por qué nosotros tenemos 3 servicios cada semana? ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es lo que va a producir fe. La Escritura nos dice, Romanos 10:17, amén, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la gente, para desarrollar fe, necesita estar oyendo la palabra de Dios. Necesitamos estar llevando la palabra de Dios. El mensaje de la palabra de Dios tiene que estar para que la gente pueda entender y valorarla. Amén. Y este tiempo de pandemia creo que va a producir un cambio en el corazón del pueblo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ahora cada servicio es importante. Porque ahora cuando miramos hacia atrás y vemos a los hermanos que ni siquiera pueden estar sentados en sus sillas. Amén. Cuando nosotros vemos hermanos que son fieles con sus diezmos, fieles con sus ofrendas, que son generosos y han servido para poner la iglesia en las condiciones que están y no pueden ni siquiera estar sentados en la iglesia, en el lugar, ahí nos damos cuenta, vale la pena la palabra de Dios. Amén. Hay hermanos en sus hogares que aportan sus diezmos, sus ofrendas para que la iglesia permanezca. Cuando la iglesia estaba cerrada, hermanos venían con fidelidad trayendo sus diezmos, sus ofrendas. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seguir disfrutando de la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros lo menospreciamos. Muchas veces nosotros le quitamos el valor. La palabra de Dios nos dice, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Porque el punto es este: si vos no retenés, si no valorás, si no le das el valor, hay gente allá afuera que sí le va a dar el valor. Hay gente perdida en el mundo que sí le va a dar el valor. Hay gente que está en este momento en hospitales, en cárceles, que están deseosos de poder venir a una iglesia. Hay gente que sí le quiere dar el valor. Hay gente que sí verdaderamente le importa y quisieran estar escuchando una predicación. Esa es la realidad, amén. Necesitamos entender, 2 de Timoteo 1:13 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la palabra de Dios, retener la Escritura, retener lo que Dios nos ha dado. Amén. Para que ninguno tome tu corona. Ese es el punto y esa es la realidad. Aleluya. Saúl fue escogido, amén, de una de las familias más pobres, de una de las tribus más pequeñas de Israel, y fue puesto sobre el trono de Israel. Amén. La Escritura nos dice que cuando lo fueron a buscar, él estaba escondido porque él verdaderamente no se consideraba alguien capaz de ocupar el lugar en el trono. Sin embargo, Dios lo puso en el trono. Pero muchas veces, al igual que Saúl, nosotros no valoramos el lugar. La Biblia nos dice que Saúl fue puesto en el trono, y esto es un reflejo de lo que Dios hizo con vos y conmigo. Es un reflejo de cada uno de nosotros. Dios nos sacó de lugares miserables, de lugares de dolor, de lugares de sufrimiento, de tristezas. Amén. Y Apocalipsis 5, versículo 10 dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos con Él. Apocalipsis nos habla de que debemos retener lo que tenemos para que nadie tome nuestra corona. Amén. Retener lo que Dios te está dando es lo que te va a permitir mantener tu corona. Amén. El problema, ¿sabes cuál es? Es que cuando no valoramos lo recibido por Dios, estamos a expensas de poder perderlo. Y eso es lo que le pasó a Saúl. Primera de Samuel 15:26 dice, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Volviéndose Samuel para irse, se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Aleluya. Lo que había pasado era que Saúl había hecho un desastre, había hecho todo mal. Dios le había dicho por medio de Samuel que haga ciertas y determinadas cosas y Saúl hizo
todo lo que no tenía que hacer. En ese momento Dios dijo, bueno, se terminó tu reinado, voy a buscar a otro. Y amén, entonces Samuel, el profeta, el hombre de Dios, le está diciendo, bueno, se terminó tu reinado, Dios buscó a otro mejor que tú. Amén. Y ese es el punto. La palabra de Dios nos dice, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. No cometamos el error que cometió Saúl. Porque Saúl menospreció el lugar y la posición que tenía. Saúl menospreció el lugar de preponderancia que tenía en el pueblo. Saúl pasó de ser un nadie en Israel a ser el rey de Israel. De la misma manera nosotros pasamos a ser nadie en el mundo, a ser el desecho de la sociedad, a ser gente que estaba en vicios, en drogas, en violencia, en inmoralidades, en un montón de cosas horribles, en depresiones, en amarguras. Estábamos destrozados allá afuera y Dios nos sacó y nos puso y dijo, bueno, yo los voy a hacer reyes y sacerdotes, yo los voy a esperar allá en el cielo por la corona. Pero nosotros empezamos a menospreciar y no valoramos la palabra de Dios y despreciamos y no le damos la importancia y no le damos el valor que verdaderamente tiene, y ahí es cuando perdemos la corona. Exactamente lo que le pasó a Saúl. Saúl ya estaba cómodo en el reinado y pensó que nadie más le iba a sacar al reino. Pero la realidad es que nosotros, si menospreciamos la palabra de Dios, no tenemos capacidad de retener lo que Dios. Por eso, al igual que Saúl, podemos comenzar a desvalorizar las cosas que son realmente importantes. Saúl perdió su corona, pero ¿sabes qué? Peor aún, Saúl perdió su comunión con Dios. Cuando vos lees la historia, la palabra de Dios dice que Saúl oraba y buscaba a Dios y Dios ya no le respondía a Saúl. Amén. Y en tal desesperación Saúl llegó a terminar siendo a los adivinos, a los brujos. ¿Sabes por qué? Porque básicamente había perdido su comunión con Dios. Qué distinto hubiera sido todo si él hubiera valorado el lugar que Dios le había dado. ¿Cómo hubiera sido el destino de diferente para Saúl? Déjame decirte en esta mañana que eso es para cualquiera de los que estamos aquí, cualquiera de los que están mirando esta transmisión. Hoy podemos estar en el mejor lugar, podemos estar en la iglesia y disfrutar de los privilegios y de la bendición, amén, y de todas las virtudes que podemos disfrutar en la casa de Dios. Pero si no retenemos, si no le damos el valor, si no le damos la importancia, un día puede pasar que alguien quite nuestra corona. Puede pasar que nosotros perdamos la comunión con Dios. Aleluya. Puede pasar que perdamos nuestra salvación. La pregunta hoy, en esta mañana, ¿estás cuidando tu salvación? ¿Estás cuidando tu salvación? Porque déjame decirte que a veces si no somos capaces de cuidar lo que vemos, como un ser querido, un familiar, muchas veces no cuidamos al cónyuge, muchas veces no cuidamos un trabajo, si no somos capaces de cuidar las cosas de ese tipo, ¿qué nos hace pensar que vas a poder cuidar tu salvación? La pregunta contundente hoy, si viene Cristo, ¿estás salvo? Porque dice, he aquí yo vengo pronto. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tiene. ¿Qué tal si el pronto es hoy? ¿Estás salvo? ¿Estás salvo? Si Cristo viene, ¿qué pasa con tu alma? Porque a veces no consideramos que esto puede pasar, pero en el mismo versículo está todo. Por eso, como dije al principio, un solo versículo sí, porque en un solo versículo tenemos un montón de cosas en las que Dios quiso hablarnos.
Necesitamos nosotros entender esto, necesitamos retener lo recibido. Dios puso algo maravilloso en tu vida. Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Estás salvo. Si Cristo viene, estás salvo, porque necesitas empezar a valorar eso. La palabra de Dios es lo que te va a mantener a salvo. Valorar las cosas que verdaderamente son importantes es lo que te va a mantener salvo. Darle el valor que corresponde a cada cosa. Hay cosas que no son tan importantes y sin embargo las tenemos en un pedestal. Amén. Necesitamos poner cada cosa en su lugar. La palabra de Dios debe ser ocupar un lugar preponderante en nuestras vidas, porque eso es lo que nos va a mantener en salvación. Eso es lo que nos va a mantener y nos va a ayudar a retener la corona que Dios nos ha dado. ¿Estás salvo? Si Cristo viene hoy, ¿estás salvo? Porque todo lo demás pierde valor cuando nosotros llevamos todo al extremo de la eternidad. Problemas de la vida, los problemas de la vivienda, los problemas económicos, los problemas que tienen que ver con cosas de la vida cotidiana empiezan a desvalorizarse cuando vos lo llevas al plano de lo eterno. Hoy estás salvo, retener. No estás salvo. Bueno, es tiempo de volverse a Dios y no soltar más esa salvación. De eso se trata. Cerra tus ojos en esta mañana y mira tu rostro en presencia de Dios. Aleluya, esta mañana quiero simplemente hacer énfasis en esto. Valorar lo que tienes. Dios te ha dado cosas maravillosas. Dios ha puesto en tu vida cosas maravillosas. Posiblemente hay un montón de cosas que te falten, posiblemente hay un montón de cosas que quisieras tener. Sin embargo, la Escritura nos dice, retén lo que tienes y dar el valor que corresponde. ¿Qué tal si en esta noche, en esta mañana, comenzamos a darle el valor que verdaderamente tiene la palabra de Dios? ¿Qué tal si en esta mañana le comenzamos a dar el valor y la importancia y la relevancia que verdaderamente tiene cada reunión? Aunque a veces tengamos que mirar la reunión por internet y no nos guste, cada palabra, cada mensaje es el que te va a ayudar a retener la salvación, es el que te va a ayudar a retener la corona. Oh, sí, bendito Dios, en esta mañana valorar lo importante, retener lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retener lo que tienes. En esta mañana quiero dirigirme por un momento tal vez a gente que está mirando transmisión y simplemente animarlos, alentarlos a que vengan a Cristo Jesús. El primer paso es aceptarlo como Señor y Salvador. El primer paso es reconocer que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos y aceptar al Señor como nuestro único Salvador. La palabra del Señor nos dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Si confiesas con tus labios que Cristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Con ese entendimiento quiero invitarte a que si en esta mañana crees que Jesucristo murió y resucitó, a que lo confieses con tus labios.
y puedes decir: Señor, en el nombre de Jesús, yo reconozco que he pecado, pero en el nombre de Jesús yo me arrepiento y abro mi corazón para que vengas a mi vida y seas mi Salvador personal. En el nombre de Jesús, en esta mañana me reconcilio contigo por tu preciosa sangre. Amén. Aleluya. En esta mañana estás allí, tal vez en tu casa, hiciste esta oración. Es un tiempo para que puedas tomar un tiempo de oración, de hablar con Dios y dejar que Dios siga haciendo su obra en tu vida. En esta mañana, iglesia, los poquitos que estamos aquí adentro, los hermanos que están hacia afuera, la invitación es muy sencilla. Es a retener lo más precioso que nos ha dado Dios, que es su palabra, retener nuestra salvación que nos ha sido dada por gracia. Empezar a valorar, no menospreciar más las cosas que son realmente importantes. Empezar a valorar todo lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, para que de esa manera nosotros no perdamos nada de todo lo que Dios nos ha dado. Vamos a orar. Mi hermana va a cantar esta adoración. Yo te invito a que juntos como pueblo de Dios busquemos a Dios. Invito a que hagamos oración a Dios, que busquemos a Dios. Vamos a clamar, tal vez quieras arrodillar donde estás. Aleluya. Es un tiempo de oración, es un tiempo de buscar a Dios, de poner el valor a las cosas que son realmente importantes y valiosas. Aleluya.
amén, retener, significa que nosotros vamos a darle el valor que verdaderamente tiene. Palabra de Dios, la presencia de Dios, nuestra salvación, la comunión con el Padre, es lo que verdaderamente importa. Lo demás viene en segundo, tercero o cuarto plano. Lo importante siempre es Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es añadido. Aleluya. Vamos a guardar este mensaje en nuestros corazones. Aleluya. Recordar que esta noche tenemos obviamente nuestro servicio, 19 horas. Amén. Vamos a hacer también la transmisión a través de internet para que nadie pueda perdérselo. Aleluya. Así que vamos a estar cerrando en esta mañana mientras cantamos El Señor es mi Dios. Vamos a despedirnos cantando esta alabanza.